Y si la historia más importante jamás contada comenzó no en Belén, sino 4000 años antes, y si todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, las guerras, los profetas, los reyes, los exilios, no fueron eventos aislados, sino piezas de un único plan perfectamente orquestado. Hoy recorreremos esos 4000 años, sin atajos, sin versiones infantiles, solo la grandeza y el peso del plan original de Dios. Todo comienza en la oscuridad. Las naciones que rodeaban al antiguo Israel creían que el mundo había sido creado a partir de la violencia y el desmembramiento de dioses monstruosos. Pero el libro del Génesis comienza con una declaración de poder absoluto e increíblemente sereno. No hay batalla cósmica, solo existe la voz. El universo está organizado no como un campo de batalla, sino como un gran templo cósmico. Adán y Eva fueron colocados allí como los primeros guardianes de este espacio sagrado, con el mandato de proteger y expandir el orden divino. Pero se produce la traición. La serpiente ofrece la usurpación del trono. No solo comieron un fruto, eligieron ser dioses para sí mismos, definiendo el bien y el mal con sus propias manos. La consecuencia no fue un castigo arbitrario, fue una fractura en la realidad misma. La muerte, la corrupción y la violencia entraron en la humanidad como un veneno incurable. Pero justo en el epicentro de la tragedia, un hilo de esperanza se entrelaza en la historia. La promesa de que de la semilla de la mujer nacería alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Desde ese instante, toda la narración bíblica se convierte en una búsqueda de este descendiente que sanaría el mundo fracturado. La violencia que siguió fue inmediata y escalofriante. Caín mató a Abel, el primer homicidio de la historia humana, cometido entre hermanos. La envidia, el orgullo y la sed de poder se multiplicaron junto con la población. Lamec, descendiente de Caín, ya cantaba abiertamente sobre sus crímenes. La humanidad no necesitó siglos para corromperse, le bastaron generaciones. Y Dios observaba todo con una paciencia que tenía límites. El escenario que sigue es de absoluto colapso moral. La humanidad se multiplica, pero también la barbarie. El diluvio no fue el capricho de dioses irritables, fue la respuesta de un Dios justo a una tierra bañada en sangre inocente. El arca se convierte en el primer gran símbolo de salvación en medio del juicio. Sin embargo, incluso después del reinicio, la raíz del mal permaneció intacta en el corazón humano. En Babel, la humanidad intentó abrirse paso a la fuerza hacia el cielo. Dios interviene, confunde las lenguas y dispersa a los pueblos. El plan original pareció haber fracasado catastróficamente. La respuesta de Dios a este colapso es sorprendentemente silenciosa. Ignora a los grandes faraones y a los reyes de Mesopotamia. Va a la ciudad de Ur y llama a un hombre común, un anciano llamado Abram. La propuesta es radical. Abandona tu tierra, tu familia y tus dioses. En un mundo donde la identidad estaba completamente ligada a la patria y a los dioses tribales, obedecer era casi un suicidio cultural. Pero Abram obedece. Dios hace un pacto con él. De su linaje nacería una gran nación y a través de ella todas las familias de la tierra serían bendecidas. Abram se convierte en Abraham. Sara, estéril y anciana, tiene a Isaac. El milagro subvierte la biología misma para demostrar que la promesa dependía de Dios, no del hombre. Isaac engendra a Jacob. Jacob, tras una noche aterradora luchando con el ángel del Señor, recibe un nuevo nombre, Israel. Sus 12 hijos se convierten en las 12 tribus. Huyendo de una hambruna, la familia encuentra refugio en Egipto. Lo que comenzó como bienvenida diplomática se transformó siglos después en esclavitud brutal. La pequeña familia se ha convertido en un pueblo entero, aplastado bajo el látigo del faraón. Es en medio de este clamor de 4 siglos que Dios suscita a un libertador improbable, Moisés.
un hebreo criado en el palacio egipcio, exiliado al desierto como fugitivo. Al pie del monte Horeb, la zarza ardiente revela el nombre sagrado, Yahvé. Las 10 plagas no son magia al azar, son un ataque teológico contra todo el panteón egipcio. El Dios de Israel hiere a los dioses del Nilo, aniquila a los dioses de las cosechas, oscurece al dios Sol. En la noche de la Pascua, la sangre del cordero en los dinteles salva a los primogénitos de Israel. Una escalofriante prefiguración del sacrificio supremo que llegaría milenios después. El Mar Rojo se abre, la maquinaria de guerra egipcia se hunde e Israel marcha libre hacia el desierto. Pero sacar a Israel de Egipto tomó una noche. Sacar a Egipto del corazón de Israel tomaría toda una vida. En el desierto, Israel demostró exactamente cuán profunda era esa herida. A pocas semanas de haber cruzado el Mar Rojo, ya murmuraban contra Moisés. Extrañaban las ollas de carne de Egipto. Prefirieron la esclavitud conocida a la libertad incierta. Cuando Moisés subió al Sinaí para recibir la ley, el pueblo construyó un becerro de oro y lo adoró como si nunca hubiera visto las plagas, el mar abierto o la columna de fuego. 3000 personas murieron ese día, no por crueldad divina, sino porque la idolatría en el corazón de un pueblo recién liberado era una gangrena que, de no cortarse, destruiría todo lo que Dios estaba construyendo. En el desierto, bajo el monte Sinaí, envuelto en truenos y fuego, Dios forjó una nación. Los 10 mandamientos no fueron la imposición fría de un dictador celestial, fueron los términos sagrados de un pacto entre Dios y su pueblo redimido. Dios instituyó el tabernáculo y en su centro, tras velos impenetrables, reposaba el objeto más sagrado de la antigüedad, el Arca de la Alianza. El sistema de sacrificios no existía porque Dios tuviera sed de sangre. Existía para grabar en el alma humana el verdadero peso del pecado, preparando a la humanidad para el único sacrificio que podría purificarla de una vez por todas. Tras 40 años en el desierto, una nueva generación liderada por Josué cruza el Jordán. Las murallas de Jericó caen. Israel se asienta en la tierra prometida. Pero la prosperidad debilita el espíritu. Entramos en la era de los jueces, un período de anarquía moral donde cada uno hacía lo que le parecía bien. Un ciclo interminable de idolatría, opresión y libertadores imperfectos. Necesitaban un rey. El primer rey, Saúl, fracasó por su arrogancia. Dios fue a los pastos y escogió a un joven pastor de Judá, David. No era un hombre perfecto, cometió pecados graves, pero poseía algo excepcional, un corazón quebrantado y una profunda capacidad de arrepentimiento. David conquistó Jerusalén y Dios estableció con él un pacto eterno. Uno de sus descendientes sería el Rey eterno, el Mesías esperado. El apogeo llegó con Salomón, quien construyó el primer templo. Cuando terminó la construcción, la gloria del Señor descendió en forma de nube con tal intensidad que los sacerdotes no pudieron mantenerse en pie. El Edén parecía haber sido restaurado. Pero la gloria construida por manos humanas siempre se resquebraja. Salomón introdujo la idolatría dentro de las murallas de Jerusalén. Tras su muerte, el reino se dividió en guerra civil. Es en este escenario de decadencia donde emergen los profetas, Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel. No eran adivinos aislados, eran voces que señalaban con el dedo al poder corrupto, pagando ese precio con persecución, prisión y muerte. Jeremías fue arrojado a una cisterna llena de barro para que muriera lentamente. Ezequiel fue obligado a representar con su propio cuerpo el sufrimiento del pueblo, acostado durante meses sobre su costado como señal profética. Isaías, según la tradición, fue aserrado vivo dentro de un tronco de madera por orden del rey Manasés. Estos no eran hombres que hablaban desde la comodidad, eran hombres que pagaban con sangre el precio de decir la verdad al poder. Y aún así, no callaban. Isaías profetizó sobre un siervo sufriente
que no vendría con espada, sino que sería aplastado por nuestras propias transgresiones. Las advertencias fueron ignoradas. Asiria borró del mapa al reino del norte. Luego Nabucodonosor sitió Jerusalén. Las murallas cayeron. El templo fue incendiado y reducido a escombros. El arca de la alianza desapareció misteriosamente. El pueblo fue encadenado y arrastrado a Babilonia, sin templo, sin tierra, sin sacrificios. Parecía el fin irreversible de la alianza. Pero entre las cenizas, Jeremías había dejado una promesa. El exilio duraría exactamente 70 años. Babilonia cayó ante los persas. El rey Ciro permitió a los judíos regresar. Un remanente debilitado volvió a las ruinas, reconstruyó los muros y levantó un nuevo templo. Pero cuando se colocaron los cimientos, los sacerdotes ancianos lloraron. La grandeza había desaparecido. Y lo más aterrador, la nube de la gloria de Dios no descendió para llenar el nuevo templo. La casa estaba lista, pero el dueño no había regresado. El profeta Malaquías pronunció las últimas palabras del Antiguo Testamento. El Señor vendría repentinamente a su templo, precedido por un mensajero que prepararía el camino. Y entonces cayó el silencio. Los cielos se cerraron. La voz profética enmudeció por completo. 100 años, 200, 400. Alejandro Magno impuso el griego como lengua universal. Roma llegó con sus legiones de hierro. Israel perdió su soberanía. Herodes, tirano patrocinado por Roma, gobernaba Jerusalén. El pueblo clamaba al cielo, pero éste parecía vacío. Lo que nadie comprendía era que Roma no solo construía caminos para sus ejércitos, preparaba el terreno para que fluyera el mensaje más importante de la historia. El griego no era solo opresión, sería la lengua que permitiría al mundo entero comprender las cartas de un futuro apóstol llamado Pablo. El silencio de 400 años no fue abandono, fue el tenso silencio de un teatro conteniendo la respiración, con las luces bajas, justo antes de que se abran las cortinas para el acto principal. Una joven virgen judía, en una aldea olvidada llamada Nazaret, estaba a punto de recibir una visita que desgarraría la eternidad. ¿Qué sucede cuando el propio autor de la historia decide entrar en su propio libro? Eso es lo que descubriremos en el próximo episodio. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escucharla. Y suscríbete al canal Rutas Sagradas para no perderte lo que viene.